al Evangelio según San Juan, al capítulo 4. Manténganse un momentito allí. Oremos. Padre, nos inclinamos nuevamente ante tu presencia. Y nuestra petición en esta hora es que te plazca bendecirnos con la meditación de tu palabra. Habla a nuestros corazones y concédenos la bendición de poder alabarte por tu cuidado y protección para con nosotros. Bendícenos y guíanos dándonos un entendimiento más amplio de lo que significa, Señor, el adorarte a ti, nuestro Rey y Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ustedes saben, hermanos, que hemos estado enseñando acerca de la adoración que agrada a Dios, y en ese sentido hemos visto desde el texto de Habacuc, capítulo 2, cómo nos llama a tener una conciencia o a cultivar una conciencia clara de que Dios está en su santo templo, y esto debe provocar entonces en nosotros una reacción por la dignidad de quien está en este lugar santo de adoración. Y hablábamos en esa ocasión de preparar nuestro corazón para venir a adorar al Señor. Luego vimos en el texto de Hebreos, capítulo 12, verso 28, las características de esta adoración, o la característica de la verdadera adoración. Y veíamos que debíamos venir a adorar al Señor, o que debemos cultivar más bien una vida de adoración basada en algunos principios que nos deben ayudar a entenderla de una manera correcta. Y hablábamos que debíamos tener una correcta mirada de la obra redentora del Señor para con nosotros. Pues el texto comienza diciendo, pues hemos recibido un reino inconmovible. Y veíamos cómo nosotros habíamos sido trasladados de las tinieblas a la luz de su amado Hijo, y habíamos sido llevados por Cristo a la corte de nuestro Rey. Pero hablábamos también de que una característica indispensable para nuestra vida de adoración tiene que ser un corazón agradecido. Debemos cultivar ese corazón agradecido. Debemos también tener una vida en disposición de agradar a Dios en los términos de Él, no en los míos ni en lo que yo creo que es correcto, sino en lo que la Escritura declara como correcto para nosotros acercarnos delante del Señor. También hablábamos de cultivar un temor motivado por la santidad de Dios, de cultivar una reverencia que implicaba reconocimiento de nuestra indignidad, que implicaba modestia, cohibición y asombro. Ahí nos quedamos entonces la semana pasada. Hoy entonces quiero que veamos en este texto de Juan, del Evangelio según San Juan, dos elementos más que han de caracterizar la adoración bíblica. Y este texto no hace más que describirnos la naturaleza de la adoración bíblica en nuestras vidas. Y yo quiero que contemplemos este texto, hermano, porque hay algunas cosas allí muy interesantes para nosotros poder cultivar esta vida de adoración que agrada al Señor. Vamos a leer desde el verso 20. Lo ideal sería leer el texto completo, pero por asunto de tiempo no podemos leer 25 versículos. Pero vamos a leer el verso 20 y luego pues mencionaremos un poco del contexto en el que se escribe. Ustedes saben que este capítulo 4, más bien lo que se da es el encuentro de Jesús con una samaritana en aquel pozo o en el estanque de Siloé. Y entonces allí en ese contexto se da una conversación, Juan 4, versículo 20, se da una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Luego de su conversación, o dentro de su conversación, ella hace una pregunta que es muy interesante, basada en ya ella haber contemplado que Jesús ciertamente era un profeta. Y ella dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Este texto, hermanos, en estos 4 versículos, en todo el libro de Juan, la palabra adoración o adoradores se menciona en 12 ocasiones. Y es interesante que en estos 4 versículos hay 10 de las 12 veces que se mencionan. Y no solo ello, sino que la palabra que utiliza el Señor para hablar de adoración aquí, las 10 veces que la usa, utiliza la misma palabra en el original. Nosotros vimos la semana pasada que hay varias palabras para adoración, reverencia, temor, y también lo hay para definir la adoración en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, el Señor utiliza la misma palabra las 10 veces. Y no es menos cierto que todo el texto de la conversación con la samaritana tiene muchos puntos en los que nosotros pudiéramos concentrar el estudio, porque una de las cosas más maravillosas que el Señor hace allí es cómo el Señor le lleva el evangelio a esta mujer que tenía de por sí un concepto promovido por la cultura de que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Así que el Señor rompe la barrera de la acepción de personas y habla al corazón de aquella mujer, trata con su corazón, y uno de los elementos que podemos ver allí, hermanos, es la ternura del Señor para tratar con el corazón de hombres pecadores. Pero no nos vamos a concentrar en eso, nos vamos a concentrar en la parte que tiene que ver con la adoración. Así que al contemplar este texto, nosotros podemos ver, hermanos, el énfasis marcado del Señor en el tema de la adoración. Y esto debe llamarnos a nosotros poderosamente la atención, porque si algo de lo que hemos estado viendo en todos estos mensajes es el concepto distorsionado que tenemos de la adoración en el día de hoy. Por eso usted ve, como hemos dicho, que mucha gente habla de la adoración solo al tiempo de los cantos. Solo al tiempo de los cantos. O a expresiones externas, como veremos más adelante, de levantar la mano, de gritar, de vocear, de caminar en una especie de trance. Pero eso no es lo que se define como adoración bíblica. Lo que define la adoración bíblica es una vida de sumisión, como veíamos la semana pasada, y de rendición al Señor Jesucristo. Así que la adoración no está circunscrita a un momento en nuestras vidas, sino a toda nuestra vida. De aquí que nosotros debemos contemplar la adoración como aquella forma de nosotros entregarle al Señor todo lo que nosotros somos, una entrega total de cada parte de nuestra vida en sumisión al señorío de Cristo. ¿Buscando qué? Buscando agradarle, buscando homenajear al Señor. Y todo lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida debe tener ese propósito marcado. Por tanto, la adoración implica humillación delante del Señor, implica devoción, pero también implica gozo, implica deleite en el Señor. Y todo ello lo hacemos, hermano, no con el deseo de que el Señor, de ser exaltado nosotros, sino de que el Señor sea exaltado, porque las Escrituras dicen que Él nos exaltará cuando fuere tiempo, no antes de tiempo. Pero nosotros vemos en la adoración hoy en día un énfasis muy marcado en que el hombre sea adorado, Por eso usted ve que en muchas iglesias, hermanos, los pastores no participan de la congregación en los cantos. ¿Cuándo llegan? Al momento de la predicación. Y eso es adoración. Eso es amar el pueblo. Recuerdo una frase muy vieja de Piñero: el pastor tiene que heder a oveja. Entonces, ¿qué hace un pastor en un cuarto trancado esperando que llegue el momento de la predicación para entrar, subir al púlpito y exponer la palabra? ¿A quién está adorando? ¿O a quién esa iglesia está adorando? Porque muchas veces esos pastores no son más que el reflejo de la idolatría de sus iglesias. No son más que el reflejo de la idolatría de sus iglesias. Han quitado a Dios del centro y han puesto allí a sus pastores. Han puesto allí a hombres para adorarlo. Pero la verdadera adoración
está matizada por la humillación y el homenaje a Dios en primer lugar, no a los hombres. El reconocimiento de nuestra indignidad delante del Señor, como decía aquel publicano, no quiero, no puedo, es que no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos a ti. Entonces habla de esa postura aún física y corporal que tenemos delante del Señor. Así que nosotros debemos ver en este pasaje, cuando comienza la pregunta, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué ella decía eso? Toda la zona de Samaria donde estaba este estanque, se entiende que en esa zona del monte Gerizim, como se llamaba, un nombre medio complicado de mencionar, algunos apuntan a que en esa zona fue donde Jacob fue para sacrificar a Isaac. Y allí Jacob también había cavado aquel pozo y lo había dejado. Jacob. Entonces, en ese pozo, lo de Abraham es con Isaac, se entiende que en esa zona, pero Jacob cavó el pozo. Y se entiende que allí había, en cierta manera, un lugar de adoración. Y ella le dice, pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Y esto tiene unos elementos históricos que es importante, pero Jesús quiere llevarla a ella que lo importante no es el dónde. Lo importante no es el dónde, sino el cómo y a quién. Sino el cómo y a quién. De ahí que él pasa a mostrarle que esa adoración verdadera no está circunscrita a un lugar específico como hemos venido enseñando. Entonces la inquietud de la samaritana es, entonces, ¿cuál es el lugar correcto para adorar? Porque nosotros los samaritanos adoramos aquí y ustedes allí. ¿A dónde vamos a ir? Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y no es menos cierto entonces, hermano, que el elemento histórico estaba presente en la mente de esta mujer. No siempre el pueblo de Israel o el pueblo judío adoró en Jerusalén. No siempre Jerusalén fue el lugar central para la adoración. Y nosotros podemos ver desde Génesis, ¿qué pasó después del diluvio? ¿Cuál fue la reacción de Noé después del diluvio? Dice Génesis capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todos los animales limpios y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. No estaban en Jerusalén. La adoración no estaba circunscrita todo el tiempo a Jerusalén, sino que hubo tiempos en que por la providencia del Señor el pueblo adoró en diferentes lugares. Así que ella hace referencia a esto por el conocimiento histórico. De la misma manera, cuando el pueblo iba peregrinando en el desierto, ¿dónde adoraba? En el tabernáculo, donde se paraban, y la nube le perseguía en el día, y en la noche la columna de fuego. Así que el lugar para ellos adorar no estaba circunscrito a un lugar físico, sino más bien a donde quiera que la noche le llegara y el día del Señor estuviera, ahí el pueblo de Dios iba a adorar en el tabernáculo o la tienda de reunión que caminaba con ellos. También nosotros podemos ver en cómo el profeta Samuel bendijo los sacrificios que se ofrecían en lugares de adoración. Primera de Samuel capítulo 9, verso 12. Allí podemos verlo, y en Primera de Reyes capítulo 3 encontramos entonces que habían lugares específicos destinados para la adoración del pueblo. Pero no es hasta que el templo en Jerusalén es construido por Salomón que entonces la adoración pasa a ser central en Jerusalén. Por eso fue el gran problema de Roboam. Ya Dios había establecido un lugar para que su pueblo se reuniera a adorarle, el templo en Jerusalén. Y cuando las 12 tribus fueron dispersadas, ¿qué hizo Jeroboam? No, pero es que si el pueblo va a Jerusalén a adorar, porque ya sí se había establecido Jerusalén como el lugar donde se debía ir a adorar al Señor. Ya aquí estaba establecido. Allí tenían que ir. Por eso dice Primera de Reyes, capítulo 9, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 2. Vamos allá. Primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 2. Entonces, ahora sí,
luego de la construcción del templo, Jerusalén se convierte en el centro o en el lugar donde los israelitas tenían que ir a adorar al Señor. Y el verso 2 del capítulo 9 dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. De ahí que, a partir de ahí, para todo judío, el lugar de adoración era Jerusalén. Por eso la samaritana aborda con esta pregunta: ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor le responde de una manera maravillosa. Le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. ¿Qué había en la mente del Señor cuando le dijo: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Y la razón por la que el Señor decía esta gran verdad a esta mujer no era comprensible para ella. Tal vez esta mujer ni entendía lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Más adelante lo entendería, pero esto tal vez lo que hizo fue confundirla más. Pero espérate, nuestros padres dijeron que aquí, ustedes dicen que en Jerusalén, y ahora tú me estás diciendo que en ningún sitio. ¿Y dónde es entonces? ¿Dónde es? ¿Dónde es que vamos a adorar? Y el Señor comienza apelando primero a su conocimiento y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y tal vez para algunos pudieran decir: pero qué arrogancia del Señor. La salvación viene de los judíos. Hermanos, si es que para tener una correcta perspectiva de la adoración tenemos que entender que el Señor era judío y a través de Él vino la salvación a nuestras vidas. Así que no es malo decir la salvación viene de los judíos, porque Él fue un judío. Pero la bendición del Señor estaba circunscrita al pueblo judío. Por eso es que Romanos capítulo 11 dice que, y nosotros fuimos salvos. ¿Por qué? Porque Dios quiso mover a celo a Israel. ¿Y qué hizo? Salvó a los gentiles. Así que la salvación viene de ellos. A través de ellos viene la salvación. Y estas palabras tenían que llegar al corazón de esta mujer para entender la naturaleza de la verdadera adoración en la vida del hombre. Ella tenía que entenderlo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Y qué sabía el pueblo judío? Que Dios le había salvado con grandes obras y portentos. Que Dios había prometido un Mesías que había de salvar a su pueblo. Por tanto, ciertamente los judíos tenían la bendición exclusiva de la adoración, pero un judío, hijo de María, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, daría la posibilidad a todos nosotros de que también podamos adorarle. Por ello es que en primera carta, el apóstol Pedro, ¿qué dice? Vamos allá, versículo 2. Capítulo 2, versículo 9, y vean qué interesante cómo Pedro nos plantea este asunto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Él comienza diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y observen qué detalle en el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y entiéndese que, hermano, no éramos pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Nosotros no éramos pueblo, pero dice él, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia. Por eso, Señor dice, la hora viene y la hora es. La hora viene y la hora es. Porque la presencia del Señor magnificaba su obra redentora y salvadora, nos adquiriría como un pueblo santo para Él, nos redimiría por su sangre y nos haría verdaderos adoradores. Por tanto, la hora ya no estaba por venir, la hora es, porque la hora era con el Mesías, era la venida del Mesías, mas la hora viene y la hora es. Y esa hora había llegado con la venida de nuestro Señor. La hora viene y la hora es. En que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Dónde será entonces? En todos los lugares en el mundo donde hayamos personas que le hemos abrazado como Señor y Salvador. Ese será entonces el lugar de adoración. Ya Jerusalén no tenía la primacía. Ya no era Samaria quien tenía la primacía, sino la iglesia del Dios viviente, cada domingo que se reúne para adorar a su Dios. Así que ahora veamos, hermano, en el versículo 23, la naturaleza de esa adoración, que ya no está obligada ni circunscrita a Jerusalén ni a Samaria. El verso 23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y yo pienso, hermanos, que hay muchas personas y muchas iglesias que nada más les interesa la primera parte de este versículo. Adorar en el espíritu. Y ya usted sabe cuántas implicaciones le damos a esa adoración en el espíritu. Sin embargo, hay dos elementos importantes. Hay un elemento importante antes de nosotros ver qué es la adoración en el espíritu y qué es la adoración en verdad. Y es el hecho de que el Señor Jesucristo apunta directamente al objeto de nuestra adoración. Cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al pastor, a los diáconos, a los líderes famosos, al Padre. Si perdimos eso de vista, nos perdimos nosotros también. Nos perdimos nosotros también. Porque como bien decía Jason cuando introducía, Él, el Padre, Dios el Creador, es el único merecedor de toda alabanza, honra y gloria por los siglos de los siglos. Él. Y no crea, hermano, que hacemos un énfasis desmedido en eso. Porque el corazón del hombre, por naturaleza, es idólatra. Por naturaleza es idólatra. Por eso tenemos que ordenarle, como dice el himno, alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente. Por tanto, veamos ahora acá cómo Jesús enfatiza que toda adoración ha de ser al Padre, al Creador, el autor de eterna salvación. Este texto nos revela bien claro a quién. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y es importante porque aquí está hablando directamente del Padre. Es el Padre quien nos da vida a través de Cristo. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. ¿De quién? Del Señor. El énfasis siempre está en la bondad y la misericordia del Señor para con nosotros. Cristo es la expresión de la bondad, es la manifestación del amor del Padre para con nosotros. Entonces, considerando ello, veamos qué significa adorar en el Espíritu. ¿Qué significa adorar en el Espíritu? Y tengo que comenzar diciendo dos cosas que no son adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu no es el formalismo ni el tradicionalismo. Y lamentablemente, hermanos, nosotros hoy ponemos muy por encima las tradiciones. Es que en mi iglesia lo hacemos así.
es que por años lo hemos hecho así, es que siempre ha sido así. No, hermano, eso no es adorar en el Espíritu. El formalismo no agrega espiritualidad. El tradicionalismo no agrega espiritualidad. Y vamos a ver más adelante por qué. También adorar en el Espíritu es todo lo contrario de adorar con una idea inapropiada de Dios. Porque, hermanos, cuando venimos con una idea inapropiada de Dios, no va a haber una conexión entre la verdad bíblica, mi mente y mi corazón. Porque lo que yo creo, como el Señor le dijo a la samaritana, de Dios, no es eso. Por eso Él le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Y debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque para mucha gente, el Abba Padre de Efesios lo comparan con que yo puedo acercarme delante de Dios como me dé la gana, cuando me dé la gana y como me dé la gana. Él es santo. Y debemos tener en mente su santidad a la hora de acercarnos a Él. Por eso es que una idea inapropiada de Dios nos puede llevar a una mala, muy mala adoración. Ahora, la adoración verdadera debe incluir, mis hermanos, mi corazón, pero también mi entendimiento, mi cabeza. Mi corazón y mi cabeza tienen que estar conectados. Allí nosotros en la adoración llevamos a cabo nuestras emociones y sentimientos, pero basado en un conocimiento correcto de Dios. Por tanto, nosotros debemos procurar que nuestras emociones sean acorde a la verdad bíblica. Porque cuando vemos, hermanos, iglesias con mucha emoción, pero con poca verdad, ¿qué hay? Un desorden. Una vez alguien me dijo, qué edificante el culto. Yo estaba en ese culto y le pregunté, y cuéntame, ¿cuáles fueron las verdades que edificaron tu alma? Él no oyó ninguna, hermanos, porque estaba todo el pasillo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, pero nos reímos tal vez y pensamos, qué falta de reverencia lo que están caminando, pero muchas veces pasa lo mismo. Aquí terminamos el culto, dime, qué edificante el culto. ¿Y de qué hablaron? Del pecado. ¿Y qué dijeron del pecado? Que el pecado es malo. Y la conclusión, yo creo que el predicador no está de acuerdo con el pecado. Porque esa misma falta de irreverencia, falta de motivación, falta de amor, la tenemos ahí sentado, hermano. Nuestro corazón, nuestra mente está en otro lugar y el cuerpo lo dejamos ahí sentado. Lo dejamos ahí sentado. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque también la verdad sin emoción, ¿qué produce? Gente apático, muerto. Esa es la verdad, pero a mí no me emociona la verdad. ¿Cuál verdad? Hermanos, la verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta y una iglesia de gente que son admiradores de Dios. Admiradores de Dios, nada más. Pero sus emociones no son movidas por esa verdad bíblica. Pero por el otro lado, esa verdad, esa emoción sin verdad produce delirio. Es un delirio lo que produce la emoción sin verdad. Produce gente poco profunda en la verdad bíblica. Un gran afecto a Dios, hermano, tiene que estar arraigado en la verdad revelada por Él. La emoción tiene que estar arraigada en la verdad. Tiene que tener como su fundamento la verdad de Dios para que nuestra adoración pueda ser una adoración bíblica y verdadera. Entonces la adoración en el Espíritu nos obliga a nosotros a considerarlo como un asunto del corazón. Nos tiene que obligar a considerarlo como un asunto del corazón. Casi todos estaríamos de acuerdo en que la verdad bíblica tiene que tener algún tipo de acto externo. De hecho, su definición, ¿qué es lo que plantea? Una actitud encorvada, de admiración. Una actitud como la de cuando usted le da algo a un perro, ¿qué es lo que el perro hace? Hermanos, el término proscuneo que se utiliza en los originales da la idea de un perro lamiendo la mano de su amo. Como la actitud con la que te acercas delante del Señor. Tiene que ver con doblegarme, con honrarle, con orar, con cantar, recitar, llevar a cabo un ritual que se le rinde a Dios en función de lo que Él es para nosotros.
no de lo que nosotros creemos que Él es, sino en función de lo que real y efectivamente Dios es para nosotros. Pero existe también el peligro, hermanos, de que en esos actos externos no solamente no se evidencia una verdadera adoración, sino que nuestros tiempos pueden llevar a hacer a cabo tiempos de adoración que sean vanos, totalmente vanos. Dios les recriminó una y otra vez a Israel esto. En Isaías le dice que sus labios me honran, pero ¿dónde estaba su corazón? Lejos. Nosotros podemos estar cantando y alabando y diciendo que amamos al Señor, pero nuestro corazón puede estar muy lejos, muy lejos. Por ello es que la adoración en el Espíritu requiere una involucración de mi corazón. Y el Señor Jesucristo se lo dijo, repitiendo los textos de Isaías. Le dice en Mateo capítulo 15, verso 28, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, y enseñando como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Hermano, ¿quién dijo que para entrar a la casa del Señor tenemos que entrar descalzo todo? ¿Eso le agrega algo a la adoración del Señor? Mire, pues sepa que hay lugares que usted no puede entrar con los zapatos, tiene que entrar porque el lugar santo es la zarza ardiente. El templo de la zarza. Los otros días fui a un velatorio y yo me sorprendí. Todos los que estaban sobre el púlpito estaban descalzos. Digo, bueno, tienen que tener una buena higiene de pie para poder sostener eso ahí. Y cuando pregunté, mi hermano, ¿saben lo que me dijeron? No, es que el púlpito es un lugar santo. Y es santo, ciertamente. Pero ¿y quién se inventó que para subir aquí hay que subir descalzo? Mandamientos de hombre. Pero para ellos, mire, eso es espiritual. Eso es muy espiritual. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo enseña? ¿De dónde lo sacaron? Y a veces, hermano, nosotros creemos que por lo que hacemos, por los actos externos, estamos ofreciendo una adoración que, mire. No, mi hermano. Es muy posible que estemos aquí, mire, adorando con nuestros labios. Y como dice el Señor, nuestro corazón esté lejos de lo que Dios quiere. No importa, mi hermano, mire, no importa que aquí solo cantemos himnos. Es más, si ustedes quieren podemos sacar los himnos y cantar salmos. Eso no le va a agregar espiritualidad a la adoración. Que sean himnos, que sean salmos, que sea una orquesta que tengamos aquí adelante, que tengamos todos los instrumentos, que cantemos a capela, que solemos muy solemne como los cantos gregorianos. Mis hermanos, todo eso se puede hacer de una manera vana. Si nuestro corazón no está involucrado en ello, si no es movido por la verdad bíblica de lo que Dios requiere y quiere de nosotros, no importa que levantemos la mano, que cerremos los ojos, que caminemos de un lado para otro, que nos emocionemos cuando estamos cantando. Eso no sirve. No sirve. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Que su mente y su corazón esté infectado, de un término positivo, de la verdad bíblica. Porque si no, ¿de qué nos sirve levantar la mano? ¿De qué nos sirve levantar la mano? ¿De qué me sirve cerrar los ojos? ¿De qué me sirve moverme de un lado para otro? ¿De qué me sirve esos corrientazos? Hermano, no sirve. No sirve. Todos nuestros actos de adoración deben estar motivados y fundamentados. Involucrado nuestro corazón, nuestra mente en lo que estamos haciendo. En lo que estamos haciendo. No es solamente adorarlo, confesarlo con mi labio, sino que de la abundancia de mi corazón, de ese corazón lleno de Cristo, hablen nuestros labios. Porque si no lo llenamos de Cristo, si no infectamos nuestro corazón con la verdad bíblica, ¿sabe qué va a pasar? No saldrá nada bueno de ahí, porque nuestro corazón es malo, es perverso más que todas las cosas.
Entonces, cuando llenamos ese corazón de la verdad de Dios, de la realidad de Dios, entonces adoraremos al Padre en espíritu. Adoraremos al Padre en espíritu. Tiene que haber, mis hermanos, una conexión indisoluble entre mis emociones y la verdad que la produce. Oiga bien, tiene que haber una conexión indisoluble que no se rompe entre mis emociones y la verdad que está produciendo esa emoción. Tiene que ser una emoción motivada en la verdad, gobernada por el Espíritu Santo. Un acto de adoración es vano, es inútil, si no procede de un corazón transformado por el Evangelio y motivado por la verdad bíblica de lo que Dios es para nosotros. Será imposible. Así que lo primero que un hombre tiene que experimentar es experimentar lo que experimentó esta mujer cuando salió de la conversación con Jesús. Una transformación de su mente y corazón para que entonces pueda ser un verdadero adorador. Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos allá. Nos dice el verso 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un acto espiritual. Sigue diciendo el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, mis hermanos, solo es posible en el plano espiritual. Solo es posible en el plano espiritual. De ahí que la adoración tiene este componente de espiritualidad que transforma la mente y el corazón del hombre, que lo capacita a cada persona para poder adorarle en espíritu. Jesús nos está enseñando, hermanos, que la adoración en esencia es una forma de nosotros honrarle a Él. Y cuando digo honrarle, hermano, no estoy diciendo que lo hagamos más honorable, que le añadamos ningún honor, sino atribuirle a Él en la forma apropiada a su carácter todo nuestro agradecimiento. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Por eso es, mis hermanos, que nosotros muchas veces motivamos, y digo nosotros en el grupo de la dirección de los signos, hermanos, saque esas palabras que no se entienden en los signos, por la forma en que fueron escritas, detállela, para que cuando usted cante, usted sepa lo que está cantando. Una de las últimas cosas que recuerdo fue cuando Julio cantaba Castillo Fuerte de nuestro Dios, el que dice, ¿por qué temer con tal broquel? Y cuando Julio explicaba qué era el broquel, yo decía, wow, qué diferente es cantar ahora. ¿Por qué temer contra el broquel? Y el broquel era un escudo hecho de bronce pulido que servía para cubrirse. Entonces estoy diciendo, Dios es mi escudo. Hermanos, debemos cantar con el entendimiento, pero con un corazón motivado y emocionado, porque Dios es mi escudo. Por eso Pablo dice, por eso, oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces la adoración no es más, mi hermano, que un acto de la mera voluntad. Todos los actos externos de adoración pueden ser llevados a cabo cuando no involucramos nuestra emoción con la verdad bíblica. La voluntad puede presentarse de muchas formas, hermanos, sin que el corazón esté involucrado.
Y vemos muchas parábolas que lo dicen. ¿Cuál hizo la voluntad del Señor? ¿El que dijo que iba y no fue, o el que dijo que no fue y finalmente terminó yendo? ¿Qué tenía el primero? Su voluntad estaba dispuesta, pero su corazón no quería obedecer. Y muchas veces tenemos esa situación, hermano. La voluntad está dispuesta. Sí, yo me levanté y vine a la iglesia. Ahora puse mi mente y mi corazón en esto. E involucré mi vida, mi corazón, mi ser, todo lo que yo soy en este tiempo de adoración. Entonces nuestra voluntad, hermano, tiene que estar, tiene que haber un compromiso del corazón en la adoración para poder vivificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y que esos sentimientos hacia Dios sean sentimientos vivos, motivados por esta realidad en la que estamos viviendo. Por tanto, el segundo elemento de nuestra adoración al Espíritu, ¿cuál es? Porque el Padre busca a estos adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así que la verdad es elemental. Veamos un poquito de esto. Porque lo que realmente, hermanos, la verdad revelada de Dios en sí mismo es lo que debe motivar nuestras emociones, despertar nuestros sentimientos, nuestras experiencias espirituales. No están basadas en doctrinas de hombre. No pueden estar basadas en doctrinas de hombre, porque van a producir una emoción muerta. Pero cuando nuestras emociones están basadas en la palabra de Dios, en la verdad revelada de Dios, entonces nuestra expresión de adoración es una expresión de adoración de todo corazón y con sinceridad delante de Dios. Allí nosotros podemos ver que esas emociones están basadas en la verdad maravillosa de nuestro Dios, escrita en nuestro corazón y por demás revelada en su palabra. El libro de los Salmos describe cuál es la respuesta de un corazón que contempla a Dios en su santidad y hermosura, que está consciente de esta verdad. El Salmo 46, versículo 10, está quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Y cómo termina diciendo? Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Hermano, ¿y de qué viene esa exaltación? De un conocimiento verdadero de Dios. Y el único conocimiento verdadero de Dios lo tenemos aquí, hermano. No es lo que la gente se pueda inventar, sino en lo que Él ha revelado de sí mismo. Muchas veces en el tiempo de adoración tendremos momentos de silencio. Silencio para concentrarnos delante del Señor. Otras veces nuestras emociones nos llevarán a cantar a todo pulmón. Elevaremos un sentido de reverencia, de asombro por la grandeza de su dimensión. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos procurar que nuestras emociones y nuestro corazón estén basados en la verdad revelada por Él. Que nuestras emociones estén motivadas por la verdad de las Escrituras. El Salmo 51 dice, versículo 7. Pero Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, el salmista no está aquí tirado en un sheilón mirando, ¿cuándo seré que voy donde Dios? No. Él está emocionado, Él está contento, Él está contemplando a Dios en su magnitud y eso produce en Él un deseo de adorar a Dios. Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice el texto? Nada deseo. Nada deseo en la tierra. Este es el corazón de un hombre, de una mujer que busca ser saciado por Dios. Y eso, hermanos, produce emociones, produce sentimientos hacia Dios. Esa verdad que transforma los corazones produce entonces un gozo delante del Señor. Así que en la adoración nuestro gozo no surge únicamente de mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también es motivado por mirar hacia adelante, con esperanza. ¿Qué nosotros esperamos? La venida gloriosa del Señor.
Y esa verdad me motiva para adorarle mientras estoy aquí, no solamente contemplando su bien pasado, sino mirando la esperanza bienaventurada de los que esperan en Él. Por eso cuando venimos le cantamos, le adoramos, cantamos con nuestro pulmón, involucramos nuestras emociones y miramos con esperanza lo que Dios todavía va a hacer en medio nuestro. Y cuando estemos tristes, háblele a su corazón, llévelo a la adoración a Dios y dígale: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Y por qué va a esperar? Para ver lo que Dios hará en tu vida. Dice el texto: aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Al contemplar la verdad revelada de Dios, mis hermanos, y su misericordia para con nosotros, nuestro corazón pasa a un estado de anhelo, de deseo, de efervescencia por Dios, por verle, por conocerle, por estar en su presencia. Y la pregunta que me hago: ¿y qué corazón que ha entendido esto? ¿Qué corazón que ha entendido esta verdad se queda inmóvil, se queda apático, sin expresión de gratitud? ¿Qué corazón? Cuando contempla esas verdades, puede quedarse tranquilo. Qué bien. Sí, aprendí que Dios es bueno y es malo, pero ni te mueve una, ni te mueve la otra. Porque hay gente, hermano, que se jactan de ser emocionalmente rígidos. No, hermano, yo no me jacto de eso. Yo quiero que el Señor produzca el gozo que vaya acorde con la dignidad de Él. Que al contemplar su hermosura, belleza, favor, amor, misericordia y bondad para con nosotros, nosotros podamos con gozo decir: gracias, Señor, porque ciertamente tú has sido bueno para con tu pueblo. Eso tiene que producir el corazón. Hermano, ¿qué dijo David después de todos sus gritos, de sus súplicas, de todo en el Salmo 30, versículo 11? Has cambiado mi lamento en baile. Y la pregunta, hermano, es: ¿qué corazón que Dios haya cambiado su condición de perdición en bienaventuranza, que haya sacado de la tiniebla y trasladado a la luz, que haya transformado su corazón malo, perverso y pecador en un corazón que ahora anhela al Señor? No cantará con gozo diciendo: has cambiado mi lamento en baile, me has ceñido de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. ¿Qué corazón que entiende esa verdad, hermano, no reacciona? Solo un corazón que esté muerto a la verdad bíblica. Solo un corazón que esté muerto. Pero si hemos despertado a esta verdad, ¿qué cantaremos? Por tanto a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado, dice David. Jehová mío y Dios mío, te alabaré para siempre. Para siempre te alabaré. Esto es, mis amados hermanos, adorar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Pero también con el entendimiento. Es un deber interior, hermanos, deleitarnos en el Señor. Salmo 37, versículo 4, un salmo muy conocido por ustedes. Deleítate a sí mismo en Jehová. Nos llama a deleitarnos, a gozarnos en el Señor. Salmo 32, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justo y cantad de júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Podemos entonces, hermanos, reafirmar la verdad de que la verdadera adoración combina el corazón y la cabeza, las emociones y el pensamiento, los sentimientos y también la reflexión. Esa es la verdad, la verdadera adoración, la adoración bíblica. Porque esos que combinan su corazón con su cabeza, su emoción y su pensamiento, su sentimiento, con la reflexión de la verdad, son los verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Estos son los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. No somos personas con sentimientos sin fundamentos, sino sentimientos basados en el fundamento de la verdad bíblica, de lo que Dios es,
para nosotros, de lo que fue para nosotros, de lo que es para nosotros y de lo que seguirá siendo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la libertad en la adoración es fruto de la verdad. La libertad con la que adoramos es fruto de la verdad. Jonathan Edwards, aquel famoso puritano, dijo lo siguiente: debo pensar por mí mismo en la forma de cumplir con la obligación para despertar los sentimientos de mis oyentes cuando predico todo lo que pueda, con tal de que solo lo produzca la verdad y que sean emociones que no estén en desacuerdo con la naturaleza de lo que lo produce. ¿Qué está diciendo Jonathan Edwards? Procuraré motivar a todos mis oyentes a adorar al Señor. Procuraré encender su corazón, pero procuro que ese encendido de su corazón solo sea producido por la verdad de Dios y no por las motivaciones externas. ¿Qué tenemos hoy en los púlpitos, hermanos? Muchos motivacionales. Muchas personas que lo que tienen son mensajes ¿cómo se dice? Motivacionales o motivacionales. Mensajes motivacionales para que la gente salga de aquí prendido, estimulado. Pero cuando usted sale allá afuera y hablaron algo de lo que Dios ha hecho por ti, no. Todo lo que me dijeron fue lo que hará. Siembra y cosecha. Alégrate, gózate, disfruta. No te preocupes por el pecado no produce nada. ¿Cómo tú te vas a preocupar por el pecado? Estamos en el tiempo de la gracia. No, es que la gracia es gracia porque te perdonó de tus pecados. Y la verdad bíblica nunca podrá ser real y efectiva. La adoración bíblica no podrá ser real y efectiva si no reconocemos de dónde Dios nos sacó, lo que hizo por nosotros, cultivamos un espíritu de agradecimiento, vamos a Él con esa verdad y le adoramos como Él demanda en su palabra. No podremos. Finalmente, mis hermanos, dos principios que no quiero dejar pasar. Alguien pudiera preguntarse, ¿y entonces cuál es la forma correcta de adorar? ¿O cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de adorar? Número uno, hermano, que todos nuestros actos de adoración estén motivados por la verdad bíblica declarada por Dios en su palabra. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, es que la iglesia debe producir canales para que la mente capte la realidad de Dios. Una iglesia con un desorden en el tiempo de la predicación no proporciona canales para quienes estén sentados capten la verdad de Dios. Por eso le decía la semana pasada, hermanos, vamos a controlar el movimiento de los niños, porque que eso desconcentra a usted, al que está detrás de usted y al otro. Y usted sabe lo que cuesta concentrarlo. Entonces debemos, hermano, proporcionar canales, y el canal es este, o sea, que nosotros podamos desarrollar una adoración en un orden tal que nos permita contemplar la belleza de Dios mientras Él está siendo predicado. Pero en segundo lugar también, hermanos, canales para que el corazón responda a la belleza de Dios. Para que el corazón responda a la belleza de Dios. Y esos canales, hermanos, tienen que ver con la predicación fiel y simple de todo su consejo, mostrando, como hemos venido viendo en todos estos días, que así como Él es misericordioso, es fuego consumidor. De que así como Él nos ama y nos ha trasladado de la tiniebla, Él está en su santo templo y nosotros somos los súbditos que debemos ir delante de Él. De otra forma, mis hermanos, entender los sentimientos con verdad bíblica y expresar los sentimientos con pasión bíblica. Debemos trabajar en ello. Entender los sentimientos con la verdad bíblica. No es que yo lo siento así, no. Es que mi sentimiento está motivado por lo que conozco de Dios. Pero no solo ello, sino que expreso mi sentimiento con la pasión de aquel que ha sido redimido, salvado, limpiado y que encima de todo eso me regalaron la vida eterna en los cielos. Eso va a producir pasión. Hermanos, el Padre anda buscando tales adoradores.
El Padre anda buscando tales adoradores. La pregunta que debemos hacernos es, ¿somos nosotros esa clase de adoradores? ¿Cultivamos nosotros este tipo de adoración motivada por la verdad en el Espíritu y con todos los otros elementos que hemos visto en esta serie acerca de las características de la verdadera adoración? Es posible, hermano, que nos estemos quedando cortos en nuestra adoración. Nuestro propósito es que podamos meditar en estas verdades, corregir lo que está mal, orar al Señor para que nos ayude, nos encauce y nos conceda ser hombres y mujeres que podamos expresar nuestro sentimiento con verdad bíblica y que cantemos y defendamos la verdad con una pasión motivada por nuestro amor a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque una vez más tú has mostrado tu misericordia para con nosotros. Y queremos, Señor, pedir perdón porque muchas veces no hemos sido los fieles que tú esperas de nosotros en nuestros tiempos de adoración privada y pública. Te rogamos, Padre, para que tú nos ayudes a encauzar nuestro corazón, a motivar nuestro corazón con toda la verdad declarada en tu palabra para nosotros. Guíanos, Señor, bendícenos en ello y que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer como conviene, a ser fieles en nuestro tiempo de adoración, a ser fieles con nuestras almas al instruirla, para que todo acto externo de adoración sea motivado, no porque dirán los hombres, sino por agradarte a ti, Señor. Ven y guíanos, bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.